Qué bueno que la hayan aprovechado. Oye, esa cuestión no tiene tanto, así que si después no me escucho, me avisan. Yo quería hacer como tanto. No me escucho. Ya. Todos me conocen, ¿verdad? Sí, de Inmuno. ¿Sí? Ya. Qué bueno, nos volvemos a ver. Ya se los había advertido que no íbamos a encontrar de nuevo. Así que, bueno, hoy día vamos a comenzar con el curso. ¿Qué les pasó a los que están en el fondo? Hoy día vamos a comenzar con el curso de patología diagnóstico, H23, ¿verdad? Que es patología 4, si no me equivoco. Y lo están viendo, o la mayoría al menos lo deberían estar viendo junto con medicina. Así que van a ir ahí, yo creo que utilizando hartas cosas de lo que vamos viendo acá y de lo que vamos viendo en el otro curso, y yo creo que pueden ir complementando. ¿Ok? Ok, el curso se llama Patología Diagnóstica H23, pero ese nombre se lo inventaron acá en la facultad y no sé por qué. Solo para que ustedes sepan, esta área se llama Patología Clínica, ¿ya? Ese es el área de especialización. Antiguamente también se le llamaba hematología y bioquímica clínica o hematología y bioanálisis clínico, ¿ya? Solo, y se los menciono por los libros sobre todo, ¿ya? O si buscan revistas, son revistas de patología clínica, ¿ya? O los libros más antiguos pueden hablar de hematología y bioanálisis clínico o bioquímica clínica, ¿ya? Entonces, es importante conocer el nombre real, no el que se le puso al curso acá. ¿Okay? Ok. La patología clínica es una especialidad, ¿verdad? En humanos es especialidad propiamente tal. En medicina veterinaria, yo no sé si ustedes saben, pero desde algunos años atrás ya, al menos el Colegio Médico Veterinario está tratando de instaurar especialidades, porque en medicina veterinaria en Chile no existen las especialidades. Uno puede decir que hizo una pasantía, una residencia, etcétera, etcétera, pero en realidad no existe el título de especialista, eso no existe. Pero desde hace algunos años para acá ya están tratando de implementar, y dentro de las áreas que están incorporando la especialidad es esta, la patología clínica, que ya como que estaba desde el principio ahí esperando para convertirse en especialidad. Principalmente, y esto creo que es súper importante que ustedes lo consideren, cuando ustedes eligen un laboratorio donde mandan sus muestras, tienen que estar seguros que lo dirige un médico veterinario, porque hay muchos lugares en que solo tienen tecnólogos médicos, y los tecnólogos médicos no conocen todas las implicancias de los distintos tipos celulares que hay, dependiendo de la especie animal, ¿verdad? Las variaciones que pueden haber de acuerdo a patologías de tipo animal, fisiopatología animal, etc. ¿Ya? Entonces, es súper importante primero que el laboratorio donde ustedes utilicen esté dirigido. Pueden haber tecnólogos médicos, eso no lo discuto. Pueden haber porque obviamente son gente que trabaja en el laboratorio y tienen técnica y todo, pero el que firma, el que pone la firma en el hemograma, en el perfil bioquímico, tiene que ser un médico veterinario. ¿Ya? Primera instrucción. Bueno, y otra cosa que les voy a decir. Puede ser que hay gente aquí que a lo mejor no le gusta la clínica, ¿verdad? ¿Quién no le gusta la clínica? No está ni ahí con la clínica, no va a ser nunca clínica. Perfecto. Pero les doy firmado que va a llegar su mamá, su tía, alguien, y les va a decir, oye, ¿me pueden realizar estos exámenes? Y al menos para eso les va a servir. Así que es importante que lo vean, para no quedar mal, como si son médicos no van a salir a realizar exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, esta es una especialidad que se centra en el estudio, ¿verdad?, o en el análisis de fluidos. Por lo tanto, no es solo sangre, también es orina, líquidos cavitarios, ya que después les vamos a ver, por ejemplo, las efusiones, o sea, acumulaciones de líquido en alguna cavidad, líquido articular, el líquido cefalorraquídeo, etc. ¿Ya? Entonces, son todos los fluidos corporales para ayudar a diagnosticar enfermedades o ver el estado de salud del paciente. Porque puede ser que, por
por ejemplo, usted más de alguna vez les debe haber pasado que le dicen ya, te va a mandar a hacer como el chequeo anual, o al mismo, a la mascota de uno dice el chequeo anual, te mandan a hacer exámenes para ver el estado, y muchas veces está todo normal, ¿ya? Entonces para ver el estado de salud. Y eventualmente uno puede encontrar alteraciones que nos hablan de algunas patologías, ¿verdad? Eso es lo que lo que se estudia o lo que se ve en el área de la patología clínica. Y como dice ahí, los distintos tipos de muestras que vamos a utilizar. Si alguien ya revisó el sílabus, y yo le subí, esta es la pregunta que rige, digamos, el programa, el sílabus de este curso, que es cómo el análisis e interpretación de los cambios celulares bioquímicos en sangre y otros fluidos orgánicos reflejan el estado de salud animal. Y un poco lo mismo que les acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta que rige el curso. ¿Okay? Ahora, esta parte es todo de introducción del curso, pero igual estoy metiendo algunas cosas importantes para que entendamos cómo vamos a trabajar y cómo deberían hacer el proceso final, digamos, de análisis de los instrumentos de laboratorio. Este es el razonamiento diagnóstico, es el proceso que ustedes deberían seguir para tanto usar los exámenes de laboratorio como para obtener los resultados, ¿ya? Lo primero es conocer y seleccionar los exámenes de laboratorio. Cuando ustedes reciben un paciente, el paciente puede tener distintos signos: vómitos, diarrea, ataxia, a lo mejor está con ictericia, que es cuando está más amarillo, está deshidratado, etc. Distintos signos y síntomas. A lo mejor algunos antecedentes que les van a ir entregando el mismo tutor, ¿verdad? En base a eso, ustedes establecen un prediagnóstico o una hipótesis diagnóstica, que también se llama, y en base a esa hipótesis, ustedes tienen que decir qué es lo que yo necesito saber. ¿Ya? Si está, por ejemplo, vómito y diarrea, a lo mejor saber si está, cómo está su condición de electrolitos, por ejemplo, o si hay algún otro parámetro que podamos encontrar y que está alterado, ¿verdad? Normalmente, dependiendo obviamente de lo que estamos hablando, pero cuando estamos hablando de hemograma, perfil, normalmente no les da el diagnóstico de tiene parvovirus o tiene, qué sé yo, FEL o lo que sea, ¿ya? Lo que les da es una visión de cómo está funcionando el organismo, cómo está respondiendo, ¿ok? Por lo tanto, no es llegar y decir, ya, pidamos hemograma, perfil, y después le llegan los resultados y uno dice, pero ¿para qué pedí esto cuando a lo mejor necesitaba otra cosa, otro examen? A lo mejor un PCR, un ELISA, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, lo primero es que uno tiene que conocer los exámenes de los que vamos a hablar acá, hemograma, perfil bioquímico, etc. Y saber lo que yo espero de ese examen, lo que me puede entregar ese examen. Entonces, por ejemplo, lo mismo, si yo veo que a lo mejor el paciente tiene sangrado no sé, tuvo una cirugía, lo dieron de alta y después vuelve con hemorragia, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Voy a hacerle un hemograma? Bueno, tal vez para saber si ha perdido mucha sangre, pero es lo que más necesito saber. Necesito saber, a lo mejor, si tiene algún problema en la coagulación, en la hemostasis, ¿verdad? Entonces, a lo mejor mi prueba más importante es la prueba de coagulación. Entonces, a lo mejor pido el hemograma y perfil y no pedí coagulación y al final me quedé en las mismas, porque no tengo, finalmente, no puedo seguir o ubicar dónde está el problema, ¿ok? Entonces, lo primero es conocer el examen y saber qué es lo que me va a entregar para poder yo seleccionar el examen, ¿ya? Entonces, ahí está el examen de laboratorio. Luego me llegan los resultados, ¿verdad? Y aquí viene todo lo que es recopilar, identificar, distinguir. Es decir, yo tengo que, muchas veces, después les voy a mostrar un programa, pero muchas veces vienen con un asterisco. Entonces uno dice, ya, está alterado. ¿Pero qué? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? ¿Qué significa que eso está alterado o disminuido? A lo mejor me falta algún parámetro, también puedo yo calcularlo con lo que ya me están entregando, por ejemplo. Eso es analizar. Y luego eso lo voy a interpretar, es decir, lo voy a pasar al lenguaje hematológico. ¿Okay? Tiene anemia, tiene inflamación, etc. ¿Okay?
Y finalmente voy a establecer lo que es el diagnóstico hematológico, que ahí tiene que ver con, por ejemplo, yo puedo decir, el paciente, también le voy a dar un ejemplo después, el paciente tiene una inflamación, que no es lo mismo que decir que el paciente tiene una piometra, ¿verdad? La piometra sería el diagnóstico clínico. La inflamación, el cuadro inflamatorio infeccioso, es el diagnóstico hematológico, ¿ya? Y nosotros nos vamos a concentrar en lo hematológico. Y cuando digo hematológico, eso incluye hemograma, perfil, urianálisis, coagulación, todos, ¿ya? O sea, lo englobamos en ese término, pero están todos los exámenes incluidos. Y finalmente determinar si con esos resultados, ¿verdad? Yo digo, ok, llegué a mi diagnóstico final, o sea, digo, el diagnóstico hematológico es este, y eso me lleva al diagnóstico clínico, o me falta información. A lo mejor necesito repetir el hemograma para ver cómo evoluciona y ahí poder determinar si es esto o esto otro, o a lo mejor necesito un PCR o un coprológico, o qué sé yo, otro examen para terminar o llegar al diagnóstico definitivo, ¿ya? No siempre necesito exámenes complementarios, hay veces que sí, hay veces que no, y eso lo tienen que determinar ustedes. Es que no entendí muy bien a qué se refería con el diagnóstico hematológico. Lo vamos a ver al tiro. Les voy a mostrar un ejemplo para que les quede bien claro, ¿ya? Aquí está un poco lo mismo que les acabo de explicar. Llega el paciente a la consulta, hacemos la evaluación del paciente, anamnesis, examen clínico, llegamos a una hipótesis diagnóstico. Eso nos lleva a seleccionar los exámenes del laboratorio. Luego, cuando me llegan los resultados, analizo los resultados, identificando y distinguiendo qué está aumentado, qué está disminuido, qué está normal, qué cosa se relaciona con qué, ¿ok? Y eso nos lleva a la interpretación, es decir, llevarlo a un lenguaje hematológico, asociando, clasificando, comparando, diferenciando, ¿ok? Y finalmente me lleva esto a establecer un diagnóstico hematológico, un pronóstico hematológico, que no es lo mismo, por ejemplo, lo mismo, si el paciente tiene un cuadro infeccioso severo, que por ejemplo es una piometra, hematológicamente, si todo está como yo esperaría en un cuadro de ese tipo, yo puedo decir que a lo mejor el pronóstico es de reservado a favorable, ¿verdad? Porque está, bueno, a lo mejor puede ser grave, pero está todo funcionando como debería estar, ¿ya? No quiero entrar en detalle porque hay cosas que todavía no hemos visto, pero no tiene que ver con que le hagan la cirugía o no, porque el paciente se podría morir porque no le hicieron la cirugía, porque a lo mejor es una piometra, cuello cerrado y obviamente si no le hacen la cirugía se va a morir igual. Pero eso es pronóstico clínico nuevamente. La parte hematológica es la que me importa, o lo que nos va a importar acá, ¿ya? Eso nos va a llevar al diagnóstico clínico, puede ser sí o no, pero no es lo que nos interesa, y finalmente determinar si necesitamos los exámenes complementarios. Aquí está entonces lo que yo les decía, analizar, comparar los resultados con los valores de referencia. Aquí ya yo les decía, por ejemplo, muchas veces ya vienen con un asterisco, ¿verdad? Por eso me llama la atención que las salas no estaban adelante, porque yo estoy preparada por allá y a mí espacio. Si tapo a alguien me avisa. Aquí ya les dice, por ejemplo, que hay cosas que están alteradas, ¿verdad? Comparar. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo el resultado de la cantidad de glóbulos rojos eritrocitos es de 6.2 y el rango es de 7 a 9.5. Ahí ya al tiro podemos decir está bajo el rango, ¿verdad? El valor de referencia. ¿Vieron valor de referencia con el doctor Mauna en las 4:30? ¿Deberían haberlo visto? Ya. Más o menos, ¿lo vieron o no? ¿Cuál es 4:30? La de técnicas diagnósticas. Donde les pasaron todas las... y entre eso tuvieron una clase con el doctor Mauna de las técnicas de laboratorio de esto. ¿Sí? Ya, el rango de referencia es más o menos lo que equivale al 95% de la población. Obviamente hay individuos que se pueden arrancar hacia abajo o hacia arriba, pero es un grupo que cuando se dice ese valor de referencia debería ser un grupo más o menos homogéneo. Por ejemplo, si es una población general, deberían ser la misma cantidad de machos con la misma cantidad de hembras, de edades similares, por ejemplo. Hay veces que hay valor de referencia, por ejemplo, para caninos, pero hay ciertas razas que tienen características distintas, entonces se hace un valor de referencia para esa raza, ¿ok? Entonces el valor de referencia es lo que ustedes los va a ir eligiendo para saber si el parámetro que estamos hablando, en este caso, por ejemplo, el número de glóbulos rojos,
está aumentado o disminuido en cuanto a esa población, ¿ya? Ok, entonces aquí yo digo comparar los resultados con los valores de referencia, determinar si los resultados están dentro de los valores o están altos o están bajos. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo ya, los glóbulos rojos están bajos, el hematocrito, vaya que todavía no sé, ustedes no saben lo que es, también está bajo, la hemoglobina está baja, ya. Entonces yo voy analizando cada uno de los parámetros y definiendo, aumentado, disminuido, normal. Los normales, salvo algunas excepciones, en general no se mencionan para adelante, o sea, uno se centra en lo que está alterado, ¿ya? Y después, y eventualmente se podrían calcular algunos valores, por ejemplo, el BCM, el CTCM, hay laboratorios que lo entregan y podría ser que alguno no lo entregue, pero ustedes lo pueden calcular, eso lo vamos a aprender, por supuesto, ¿ya? Lo pueden calcular ustedes. O los valores de los reticulocitos, que no sé también, todavía no lo saben, pero hay algunas cosas que ustedes después pueden calcular, ¿ya? Entonces, ustedes al analizar tienen que determinar qué está bien, qué está mal, por qué está bien o por qué está mal, si está aumentado o disminuido, si falta algún dato, etc. Eso es el análisis del hemograma en este caso, ¿ya? Y luego viene lo que es la interpretación. Estos mismos valores que yo dije, estos están disminuidos, estos están aumentados, etc., los voy a traducir a un lenguaje hematológico, como dice acá abajo. La información cuantitativa o cualitativa la transformo en lenguaje hematológico. Cuando digo cualitativa es porque, a ver si tengo algo acá. No, en este punto no hay nada. Acá. No hay nada así muy específico. La cualitativa hay veces que viene la morfología, ¿ya? La descripción de cómo están las células. Y ahí hay información que también deben incorporar. Siempre tienen que considerar la morfología que viene en el hemograma para el análisis, ¿ya? Para el análisis y la interpretación. Eso también otro tip importante. Los hemogramas siempre deben venir con descripción morfológica. Si está normal, debe decir normal. Y si está alterado, obviamente va a venir con las alteraciones. Pero si no dice nada, es muy probable que no hayan hecho el análisis morfológico. Y eso es un error, ¿ya? Es probable que ese laboratorio no haga análisis morfológico y ahí se está perdiendo información. Por lo tanto, y lo que pasa ahí muchas veces es que, y les pasa, no sé si hay gente que está trabajando en clínica, que vaya a lo mejor para mirar y qué sé yo, vaya aprendiendo. Hay clínicas que tienen equipos hematológicos y de bioquímica que son rápidos, ¿ya? Entonces, la idea de esos equipos se supone que es que, por ejemplo, si tengo una urgencia y necesito la información ya, no tener que mandarlo al laboratorio, esperar 24 horas, etc. Ese es el objetivo de esos exámenes. Pero hay clínicas que los usan como rutinario, ¿ya? Y se están perdiendo porque ahí solo pasan los valores por el equipo. No hay nadie que revise la morfología, porque la morfología se hace manual, ¿ya? ¿Sí? Entonces es súper importante, nuevamente, cuando eligen un laboratorio, siempre tiene que haber análisis morfológico, siempre. Si no, es un mal laboratorio. Ya, entonces, interpretamos, tenemos que pasar la información al lenguaje hematológico. Entonces, por ejemplo, yo digo, hay disminución de 2 parámetros cuantitativos de los eritrocitos. Yo sé que esto es un poco... Todavía no llegamos a los eritrocitos, pero yo les adelanto. Si ya tengo 2 parámetros disminuidos en este caso, sí. Yo puedo decir que eso es una anemia. ¿Ya? Anemia es un concepto hematológico, ¿verdad? Y esto va para las pruebas y eso cuando en el caso porque hay pruebas de desarrollo. Cuando escriben no me dicen eritrocitos disminuidos, hemoglobina disminuida, no, me tienen que decir anemia. ¿Me fijan? Eso es lo que yo voy a pedirles, porque finalmente ese es el objetivo. Y de nuevo, si su mamá, su hermano, alguien que no es del área médica toma un hemograma, cualquiera puede decir que está el eritrocito aumentado, está la hemoglobina, es lo mismo que podría ser cualquiera. Acá tienes que aplicar la parte hematológica, lo que van a aprender aquí, ¿ya? Por ejemplo, aumento de los leucocitos se llama leucocitosis. Aumento del tiempo de X prueba de coagulación, alteración de tal día de coagulación. ¿Ya? Entonces, porque no siempre hay algunos conceptos que uno no puede decir, no tiene un nombre específico. Entonces uno puede decir aumento de tal enzima, ahí sí, porque hay algunos que no tienen un nombre específico. ¿Ya? Pero usar los conceptos que corresponden.
hematológicamente, ¿ya? Y luego tenemos lo que es el diagnóstico hematológico que me preguntaron por allá, ¿verdad? Entonces, el concepto hematológico que engloba la interpretación hematológica. Entonces, por ejemplo, yo digo, acá hay un paciente que tiene leucocitosis, yo sé que de nuevo, no quiero que se lo aprendan, como para darles un ejemplo. Hay un paciente que tiene leucocitosis extrema, neutrofilia, desviación a la izquierda regenerativa. Eso, en diagnóstico hematológico, se llama reacción leucemóvil. Eso es lo que yo les pido. Y el diagnóstico clínico a lo mejor es la biometría. Pero esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Si pueden quedar el diagnóstico clínico, perfecto, no se los quito, pero siempre tienen que mencionar el hematológico. Y por ejemplo acá, anemia moderada regenerativa con hiperbilirubinemia total e hiperbilirubinemia no conjugada. Acá tenemos por ejemplo lo que yo decía, las enzimas ALT y GGT están normales. Esto es la interpretación y cómo lo traduzco, lo llevo a un diagnóstico. Esto es una ictericia hepática o hemólisis. Y el diagnóstico clínico podría ser micoplasmosis. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Van siguiendo? Ya. Me estoy tomando harto tiempo en esto porque después siempre reclamo. Porque digo que no, por ejemplo, cuando yo evalúo, obviamente voy a considerar que mencionen todos los conceptos, que lleguen al diagnóstico, que mencionen el pronóstico, etc. ¿Ya? Les voy a explicar cómo van a ser las evaluaciones. Entonces, después me reclaman que profe, pero es que eso es muy específico. Sí, pero es que todos estos conceptos eran los que me llegan a esto. ¿Se fijan? No, a lo mejor no solo decir leucocitosis extrema, sino que todos dan la idea. ¿Se fijan? Algunos conocimientos previos que yo ya les sugiero repasar o que ahí busquen algunos cuadernitos para que los tengan a mano. De inmunología hablan obviamente todo lo que es respuesta inmune y eso es como el curso inflamación, ¿verdad? Etcétera. De patología 1 principalmente, nuevamente inflamación, shock, alergia, hemostasis. Hemostasis lo vamos a retomar acá, entonces recordar todas las cascadas de coagulación, las hemostasis primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Recordarlas, ¿ya? De fisiopatología súper importante que repase renal hepático, ¿ya? Como mínimo. Función hepática y función renal. Tienen que ser la sí o sí. Porque tenemos capítulos especiales de renal y hepático. Y entre medio, obviamente, otras cosas como congestiones, todo. La verdad es que acá vamos a ir incorporando distintas cosas que han ido viendo en los cursos anteriores. Y eso igual les da una cierta dificultad este curso porque tienen que irse acordando y ir como mezclando y concretando conceptos que antes eran menos vagos y ahora tenemos que juntarlos todos en un cuadro clínico propiamente. De las enfermedades infecciosas, por ejemplo, el FEL, el FIP, micoplasma, entre otras, y de las técnicas diagnósticas, desde la J30, todo lo que fue toma de muestras, los tipos de tubo, por ejemplo, que explicaron, los ELISA, en qué consiste un ELISA, en qué consiste un PCR, y entender finalmente qué tipo de muestra es lo que van a tomar para ese tipo de técnicas, ¿ya? Esto es como una pincelada más o menos de rigor, vayan repasando ya de todo lo que han visto para yendo más específico al sílabo que yo les mostré, aquí están los resultados de aprendizaje. Si se fijan, el primero es fundamental la selección de la técnica diagnóstica en base al antecedente del paciente y el resultado esperado, que es lo mismo que yo les dije hace un rato. La primera etapa era selección, ¿verdad?, de acuerdo a la técnica y lo que yo espero que me entregue esa técnica. El segundo analiza los resultados obtenidos de las técnicas diagnósticas asociando el tiempo, la signología, la condición del paciente para establecer las causas del cuadro. Y eso que me lleva a una hipótesis diagnóstica hematológica, es decir, ya el diagnóstico propiamente tal, en base a los resultados obtenidos, el examen y las condiciones del paciente para establecer el estado de salud. Y ahí hablamos del pronóstico y eventualmente si es que pudiéramos requerir un examen complementario. Si se fijan, los resultados de aprendizaje es más o menos lo mismo que yo ya les expliqué. Y a diferencia de muchos, me imagino que la mayoría de los cursos, los resultados de aprendizaje se van viendo en cada tema. Es decir, por ejemplo, yo les voy a pasar hemopoiesis y les voy a explicar la técnica diagnóstica, la
entonces vamos a pasar por entender la técnica, cuándo se sugiere tomar el análisis o la evaluación de médula ósea. Les voy a pasar todos estos conceptos de la temporalidad, cómo se asocia la signología, etcétera, etcétera, para que después eso lo lleve a un diagnóstico hematológico. Entonces, cada tema engloba los tres resultados de aprendizaje. A diferencia que en otros cursos hay veces que al principio se semestre viene el resultado 1, después a mitad el 2, no, acá cada tema tiene los 3 resultados. ¿Ya? Van avanzando como un blog. Es alta materia y yo de verdad en el sílabo les puse una sección que era como sugerencias de metodología de estudio. Léanla, de verdad que es como, es mi sugerencia. Primero, tratar de estudiar clase a clase. O sea, de verdad que si lo dejan para la prueba, van a colapsar. Segundo, es probable que se aprendan de memoria los conceptos, pero no los van a ver incorporados. Y las pruebas en general son algo de teoría, digamos, pero el resto de aplicación. ¿Ya? Entonces, si estudian el día antes o 2 días antes, no van a alcanzar a hacerlo. Esto tiene que ser progresivo. ¿Ya? Acá están los temas, vemos hemopoiesis, que lo vamos a ver hoy, vamos a empezar el día. Los beneficios, leucocitos, neoplasia, población, proteína, expresión hepática, son los temas. Y que obviamente de cada uno vemos los 3 resultados de aprendizaje como les mencioné recién. La idea es que obviamente vamos a ir avanzando porque por ejemplo primero les paso los eritrocitos, entonces lo primero que van a ver es el eritrograma, después el leucograma, porque vamos a ver leucocitos después, ahí también podemos evaluar las neoplasias, ¿verdad? Etcétera. Perfil bioquímico, y en el perfil bioquímico tenemos cosas hepáticas, renales, etcétera. Vamos a ver panel de coagulación, ¿verdad? Y urianálisis. Esas son como las pruebas en general que vamos a ver, pero también por ejemplo está el análisis de las funciones que les mencionaba, que puede ir también entre medio de esto, acompañando esto. Importante mencionar, bueno, después se lo vi. Acá está como un poco la presentación. Acá yo hice una corrección, menos mal que la dieron, porque según yo juraba que hoy día teníamos clase a las 11, estaba convencida. Alguien, un estudiante me hizo ver que en el sílabo había puesto a las 11. Y me avisaron, porque no había llegado yo. Entonces, los miércoles es de 9 a 11 y los jueves las clases teóricas es de 11 a 1. ¿Ya? ¿Por qué claro esto? Porque los jueves también van a ser los días en que ocurren las actividades prácticas. Cuando ocurren las actividades prácticas, voy a explicar después, en general deberían tener disponible toda la mañana. ¿Ya? Así que fíjense bien en la fecha y todo eso. Las salas hoy día nos tocan esta y el jueves mañana nos toca la sala 5. No sé si va a caber toda la gente en la sala. Y los prácticos de laboratorio son en el multidisciplinar. ¿Ya? Aquí están las fechas. Yo no sé si está la delegada. Hola. Por favor, defienden las fechas. Por favor. Cuando yo se les subí el sílabo, le puse preliminar. ¿Por qué? Porque en estos días se junta dirección de escuela, con los delegados, etcétera. Y van viendo que no hay otro horario con pruebas del mismo ciclo, de otro ciclo, qué sé yo, y las salas, pues. El año pasado me enredaron una prueba, me la cambiaron de posición y cambió todo el sistema. ¿Por qué? Por lo que les voy a explicar un poco ahora en adelante. Acá tenemos 2 pruebas, dicen teórico-práctica. Son teóricas, en el sentido, o sea, primero, son de alternativas, ¿ya? Y son teórico-prácticas porque hay preguntas que son directamente teóricas, pero van a ir casos clínicos, por eso es práctica, ¿ya? Pero siempre son igual de alternativas, ¿ya? Entonces son 2, la primera vale 30, la segunda vale 40 y son acumulativas. Eso también es importante. Lo que vimos en la prueba 1 va a entrar en la prueba 2. Les aviso aquí, para que después no me repito. Y después tenemos este bloque que son de evaluaciones acumulativas que tienen un 30%. Y ahí tenemos 1, 2,
3, 4 quizzes y 2 casos clínicos. Se los voy a explicar. Y eso vale 30%. Esta es la fecha. Entonces, y esto es como el proceso, la progresión. Primero tenemos pruebas cortas. Entonces, un día X, los prácticos son los jueves siempre. Entonces, por ejemplo, el práctico de laboratorio del día jueves va a tener primero un quiz, parte con un quiz, y ese quiz es de conceptos básicos. Es como primer encuentro con esto, como con la información. En general son términos variados, completar la oración, etc. ¿Ya? Apuntan más a haber aprendido cosas de memoria. ¿Ok? Entonces es como la etapa 1 que hablábamos recién. O sea, si alcanzan a estudiar el día antes, a lo mejor suerte memoria, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero. Después, en la semana siguiente, que como es jueves también, viene el quiz que acompaña los casos clínicos. Entonces partimos con un quiz que ya es de comprensión de conceptos básicos de las clases previas y ya son preguntas alternativas y apuntan más a cómo van a ser las preguntas de la prueba, ¿ya? De alternativa y como con el concepto más, tiene un paciente con tal, entonces como ya comprender la idea, no solo aprenderse la memoria, sino aplicándola un poco, ¿ya? Son las preguntas alternativas. Y después, ese mismo día que está este quiz, viene el caso clínico, ¿ya? Eso es una actividad grupal que va a ser de 4 estudiantes. Ustedes van a elegir los grupos, por afinidad, supongo, pero por favor 4, no me pongan 2, no me pongan 3, 4, ¿ya? Porque si hay grupos que son más chicos y hay gente que quedó sin grupo, yo se los voy a meter en el grupo para completar los 4, ¿ya? Entonces después me reclaman que este no trabajó, que este no lo conocemos, que no se comunica, no sé qué. Hagan todo, ¿ya? Esa es la instrucción. ¿La Vale trabajará con nosotras? El mismo día. Este quiz viene antes de esto, el mismo día. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el razonamiento de esto? Es que si ya tienen que resolver el caso clínico, es porque ya se tiene que resolver, por ejemplo, el caso clínico y después viene la prueba. El objetivo también es que si aquí se dan cuenta que chuta, esto no lo he estudiado, esto no lo entendí bien, esto tengo que reforzar esto, para la prueba lo había reforzado. ¿Se fijan? Entonces, se fija el programa y aquí en el eritrograma los parámetros que están alterados son los eritrocitos porque están menos de 5 millones de 5 millones. La hemoglobina porque está menor a 8 gramos por decilitro. Se fijan que aquí yo entiendo que si ustedes me dicen eritrocitos, pero eritrocitos ¿qué? Se fijan, tienen que poner que están bajo tal rango o están sobre tal rango. Si por alguna razón tuvieran que, sería importante, por ejemplo, acá los neutrófilos están dentro del rango y yo le pongo el rango, están igual a tanto. Digo que están dentro de ese rango, ¿ok? Entonces voy indicando cuáles son los parámetros que están alterados y, por ejemplo, aquí yo digo los eritrocitos bajos, la hemoglobina baja y el VGA bajo. Se fijan que hay 3 flechas que me dicen, esos 3 conceptos me dicen que hay anemia. Sí, yo tenía eso. ¿Sí? Después el VGA me va a decir que es severo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo digo el BCM, que yo le dije lo puedo calcular con estos parámetros, ¿ya? Etc. Lo mismo con el leucograma. El leucograma están en hay metamelocitos, el baciliforme, el neutrófilo, y eso, por ejemplo, estos 2 conceptos me dicen que es de división a la izquierda. Estos 2 me dicen que es moderada. Estos 3 me dicen que es degenerativa. ¿Se fijan? Las flechas me van indicando qué conceptos usé para llegar a la interpretación, ¿verdad? Y también me van dando en la secuencia. Partí arriba, puedo seguir acá o acá, pero al final todos llegan aquí. ¿Se fijan? Entonces, primero acá tengo la interpretación, que es anemia severa, macrocítica, normocrómica, ¿se fijan? Depresión a la izquierda, Acá también, yo ahora no lo puse, pero podría poner aquí análisis, interpretación, esto es diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una anemia severa, regenerativa y un leucograma de tipo inflamatorio. Ese es mi diagnóstico hematológico. Necesariamente
la condición general, que a lo mejor, por ejemplo, acá en el antecedente me decía, hay decaimiento, baja de apetito por 3 días, mucosas pálidas y fel positivo. Mucosas pálidas, por ejemplo, se asocia a la anemia, por ejemplo. Pero los antecedentes, etcétera. Ahí yo voy viendo dependiendo de, porque aquí nos falta el cuadro, el caso propiamente tal, pero me dicen si el pronóstico es reservado, si es desfavorable, si es favorable, etcétera. Y como exámenes complementarios, por ejemplo, en este caso yo digo necesito frote sanguíneo, índice histérico, una ecografía abdominal y un hemograma 48-72. ¿Se fijan? Este es un diagrama. Eso es lo importante, que quede claro y que esté completo, que sea autoexplicativo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dije. Las pruebas cortas y la resolución de casos se